hubiese pasado si Jesucristo no fuese muerto en la cruz? Jesucristo, el fundador del cristianismo, es una figura central en la historia y la religión de millones de personas en todo el mundo. La muerte de Jesucristo en la cruz es un evento clave en la narrativa cristiana, ya que se cree que su muerte y resurrección son el sacrificio y la victoria sobre el pecado y la muerte. Sin embargo, es interesante imaginar qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera sido crucificado. ¿Cómo habría afectado esto a la religión y la cultura? Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, es posible que nunca hubiera surgido el cristianismo como religión. La muerte de Jesús en la cruz es un elemento clave en la narrativa cristiana, y su mensaje y enseñanzas probablemente no habrían sido considerados tan impactantes y relevantes sin este sacrificio. Además, su resurrección es un evento crucial en la teología cristiana, y su ausencia podría haber afectado la forma en que se entiende la vida después de la muerte y la relación entre Dios y los seres humanos. También es posible que el cristianismo se desarrollara de manera diferente si Jesucristo no hubiera sido crucificado. Es probable que los seguidores de Jesús lo hubieran visto como un profeta o un líder religioso más, en lugar de un Salvador y Redentor. La Iglesia cristiana podría no haberse formado, o podría haberse desarrollado de manera diferente, y la forma en que se entiende y vive la fe cristiana podría haber sido significativamente diferente. Además, la muerte de Jesús en la cruz tuvo un impacto significativo en la historia y la cultura. La Iglesia cristiana se convirtió en una de las instituciones más influyentes y poderosas de la Edad Media, y la fe cristiana ha tenido un impacto duradero en la moral, la política y la cultura en todo el mundo. Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, es posible que la historia hubiera tomado un camino diferente, y que la influencia y el impacto del cristianismo en la sociedad hubieran sido significativamente diferentes. En conclusión, la muerte de Jesucristo en la cruz es un evento clave en la narrativa cristiana y en la historia y la cultura en general. Es difícil decir con certeza qué hubiera sucedido si Jesucristo no hubiera sido crucificado, pero es probable que el cristianismo, la religión, la cultura y la historia. Entonces, ¿Jesucristo no existió? La existencia histórica de Jesucristo es un tema de debate entre historiadores y expertos. Muchos argumentan que hay suficiente evidencia histórica y literaria para apoyar su existencia, mientras que otros argumentan que la falta de información confiable y objetiva sobre Jesús como individuo histórico significa que no se puede afirmar con certeza su existencia. Sin embargo, para los cristianos, la existencia de Jesucristo es una creencia central de su fe, y basan su comprensión de él en los evangelios y otros textos sagrados. Además, la influencia y el impacto de Jesucristo en la historia y la cultura son evidentes, lo que sugiere que tuvo una existencia real y significativa. En resumen, mientras que la existencia histórica de Jesucristo es objeto de debate, su importancia y impacto en la historia y la cultura son incuestionables. ¿Es cierto que Jesucristo tuvo familia? Sí, según los evangelios cristianos, Jesucristo tuvo una familia. Los evangelios describen a María como su madre y a José como su padre adoptivo. También se mencionan a sus hermanos, aunque la identidad exacta de estos hermanos es objeto de debate entre los estudiosos. En la tradición cristiana, María es venerada como la Virgen María y es considerada como una figura importante en la fe. José es retratado como un hombre justo y devoto que cuidó a Jesús y a María como si fuera su hijo biológico. Aunque los detalles sobre la familia de Jesús son limitados en los evangelios, es evidente que la figura de su madre, María, y su padre adoptivo, José, tienen un papel importante en la tradición y la historia cristiana. Pero, ¿entonces Jesucristo murió de viejo? No, Jesucristo murió a la edad de 33 años, según la tradición cristiana. Fue crucificado por orden del gobernador romano Poncio Pilatos, después de ser juzgado por los líderes religiosos judíos.
La muerte de Jesucristo es vista como un evento crucial en la historia cristiana, ya que se considera que su muerte fue un sacrificio ofrecido a Dios en nombre de los pecadores, y que su resurrección 3 días después es una demostración del poder de Dios y la victoria sobre la muerte. La muerte de Jesucristo es uno de los eventos más importantes en la fe cristiana y es celebrado anualmente como la Pascua. La muerte y resurrección de Jesucristo es vista como el acto mediante el cual los cristianos obtienen perdón de sus pecados y acceso a la vida eterna. ¿Fue Jesucristo un extraterrestre? No hay evidencia confiable o científica que respalde la teoría de que Jesucristo fuera un extraterrestre. Esta teoría es considerada como una afirmación sin fundamento y es rechazada por la mayoría de los expertos en religión, historia y ciencia. La figura de Jesucristo es ampliamente conocida como un personaje histórico y religioso, y su vida y enseñanzas son registradas en los evangelios cristianos. La tradición cristiana lo describe como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, nacido de una virgen y crucificado para ofrecer perdón a los pecadores. Aunque algunas teorías de conspiración o pseudocientíficas han surgido a lo largo de los siglos que cuestionan la historia y la identidad de Jesucristo, estos puntos de vista no tienen apoyo en la evidencia y son rechazados por la mayoría de los expertos y la comunidad científica. En resumen, no hay evidencia sólida que respalde la afirmación de que Jesucristo fuera un extraterrestre. ¿Jesucristo fue un extraterrestre? Jesucristo como extraterrestre, una revisión de la teoría sin fundamento. Jesucristo es una de las figuras más importantes de la historia humana y su legado ha tenido un impacto duradero en la cultura, la religión y la política. Durante siglos, se han formulado diferentes teorías y especulaciones sobre su vida y su identidad, incluyendo la idea de que Jesucristo podría haber sido un extraterrestre. Sin embargo, esta teoría es una afirmación sin fundamento y es rechazada por la mayoría de los expertos en religión, historia y ciencia. La teoría de que Jesucristo fue un extraterrestre se basa en la creencia de que sus hazañas y milagros serían imposibles para un ser humano, y que deben haber sido realizados por un ser superior o extraterrestre. Sin embargo, esta teoría no tiene evidencia científica o histórica para respaldarla. Además, las enseñanzas y la vida de Jesucristo son ampliamente conocidas y documentadas en los evangelios cristianos, y no hay indicios de que fuera algo distinto a un ser humano. La tradición cristiana describe a Jesucristo como el Hijo de Dios, nacido de una virgen y crucificado para ofrecer perdón a los pecadores. Su muerte y resurrección son vistas como un evento crucial en la fe cristiana, y su legado ha sido transmitido a través de generaciones. Además, la idea de que Jesucristo fue un extraterrestre va en contra de las enseñanzas y la tradición cristiana, y es rechazada por la mayoría de las denominaciones cristianas. En resumen, la teoría de que Jesucristo fue un extraterrestre es una afirmación sin fundamento y no tiene apoyo en la evidencia o en la tradición cristiana. En conclusión, la teoría de que Jesucristo fue un extraterrestre es una idea pseudocientífica y sin fundamento. La figura de Jesucristo es ampliamente conocida como un personaje histórico y religioso, y su legado ha tenido un impacto duradero en la humanidad. La verdadera identidad y significado de Jesucristo continúan siendo objeto de debate y especulación, pero la teoría de que fue un extraterrestre no tiene apoyo en la evidencia o en la tradición cristiana. ¿Creer o no en Jesucristo? La decisión de creer o no en Jesucristo es una cuestión personal y subjetiva que depende de cada individuo. Algunas personas encuentran consuelo y significado en su fe en Jesucristo y su enseñanza, mientras que otras prefieren seguir otras creencias o no tener ninguna fe en particular. Hay muchas denominaciones cristianas que enseñan diferentes aspectos y interpretaciones sobre la vida y la obra de Jesucristo. Y es importante tener en cuenta que la fe es una cuestión personal y que cada persona debe decidir por sí misma qué creer. Lo importante es respetar y aceptar la diversidad de creencias y opiniones, y mantener un diálogo abierto y respetuoso con aquellos que tienen opiniones diferentes a las nuestras.
Al final, cada persona debe buscar su propio camino espiritual y encontrar su propia verdad y significado en la vida.